¿Cómo están, amigos míos? Hoy me he puesto a la sombrita porque hace un tremendo calor para precisamente conversar junto a ustedes sobre el amor de Dios, sobre cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Hoy quisiera analizar el tema de un caso bíblico que sucedió en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Cristo la lepra era terrible, bueno, lo sigue siendo en la actualidad, en muchos países del mundo. No es un mal, no es una enfermedad que haya sido extirpada, extinguida de la humanidad, sino que ese flagelo sigue haciendo severo daño a la humanidad, sobre todo en países pobres, ¿no es cierto? Pero en los tiempos de Cristo Jesús, la lepra era considerado el azote de Dios. Cuando una persona, cuando un hombre descubría en sus manos o en su cuerpo una mancha blanca, debía inmediatamente alejarse de su casa, sin ni siquiera despedirse de su familia, de los seres más cercanos de la familia, de los amigos, y acudir inmediatamente al sacerdote. El sacerdote lo examinaba y si declaraba que era lepra, ese hombre inmediatamente tenía que abandonar la ciudad, sin posibilidad de salir, de volverse a despedirse de su familia, por temor a contagiarla. Y debía entonces abandonar el campamento e irse a las soledades, al desierto o a cuevas. Por lo general esta gente se juntaba a otros desdichados como él que también tenían lepra. Y si veían a alguna persona sana que se aproximara, inmediatamente ellos tenían que dar un grito de advertencia, porque no podían acercarse más de a 15 metros de una persona y gritar inmundo, inmundo, para que esa persona se detuviera y no se acercara a él. Tampoco podía acercarse a las ciudades. Por lo tanto, su habitación de ahora en adelante no eran más que lugares solitarios, desiertos o bosques, o bien cavernas, cuevas. Bueno, se cuenta la historia de que una vez a la orilla del camino había un grupo de leprosos. Y por ese camino justamente venía corriendo una persona, un hombre. Y cuando ellos lo ven, inmediatamente le advierten y gritan: leproso, detente, leproso, inmundo, inmundo. Y el hombre se para inmediatamente asustado y quiere volver y de repente se dirige hacia ellos y les dice: ha aparecido un nuevo maestro en Israel. Se dice que ha hecho grandes milagros, a los cojos los hace caminar, a los ciegos los hace ver, no hay enfermedad que se les resista. Se dice incluso que resucitó un joven, le dice el hombre, les grita el hombre, y se va. Y el grupo de leprosos ahora queda entonces especulando. ¿Será cierto? ¿Habrá posibilidades para nosotros? Y en primera instancia se alegran todos de esa noticia. Pero rápidamente el desánimo se empieza a apoderar de ellos. Recuerdan la forma fría, despótica, como los fariseos, los sacerdotes los trataron a cada uno de ellos. Porque para esa gente, para los fariseos, para los sacerdotes de Israel, generalmente un leproso era señal de que era un tremendo pecador y por eso Dios le había mandado ese castigo, por pecador, por inmundo. Entonces esta gente empezó a recordar la forma ofensiva como habían sido tratados. Y poco a poco se fueron desanimando.
Pero había uno de ellos que era todavía joven. Ese hombre se había incorporado al grupo cuando habían otros leprosos, más enfermos que él, pero que lentamente habían ido bajando al descanso. Y a ese grupo se habían ido incorporando nueva gente, nuevos leprosos. Y ahora era él el que tenía la enfermedad más avanzada. Se tapaba el rostro porque sus carnes habían ido cayendo podridas. Y para una forma de protegerse, él se tapaba la cara y solamente mostraba los ojos. Andrajosamente vestido se encontraba ya, porque toda su ropa se había envejecido. Ese hombre, sin embargo, había dejado a una esposa joven y a hijos pequeños en su casa. Y cuando recibió la noticia de que había aparecido un nuevo maestro y que ese maestro hacía grandes milagros, él pensó que era su última esperanza y decidió ir en busca de ese maestro. Pero ¿cómo sabes dónde lo vas a encontrar?, le decían los demás. Bueno, preguntaré. Pero ¿cómo sabes si ese nuevo maestro te desprecia igual que los sacerdotes? Bueno, probaré, decía él. Intentaré, pero yo quiero volver a ver a mi familia. Y ese hombre, a la mañana siguiente, se puso a caminar, sin rumbo. No sabía dónde iba a encontrar a ese nuevo maestro, pero sabía que esa era su última posibilidad, porque ya no le quedaba mucho tiempo antes de bajar al descanso. Caminó largo rato y empezó a encontrarse con gente y le preguntaba a la gente: ¿dónde encuentro a ese nuevo maestro? ¿Qué nuevo maestro?, le decían algunos. Otros simplemente les tiraban piedras, los insultaban y los alejaban, los despreciaban. Pero el hombre no se desanimó. Pronto supo que ese nuevo maestro se llamaba Jesús. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro a Jesús?, le gritaba la gente después de decirle: inmundo, soy un inmundo, pero por favor, díganme dónde encuentro al nuevo maestro, a Jesús. Y la gente lo mandaba para allá, lo mandaba para acá, pero él no se desanimaba. Una tarde, muy cansado, llega a un bosque donde había un arroyuelo, bebe de sus aguas, se sienta a la orilla apoyándose en un tronco y se queda profundamente dormido. Al día siguiente lo despierta el cantar de los pajarillos y el murmullo del arroyuelo. Se queda esperando, meditando, si valía la pena o no valía la pena seguir avanzando. Ese lugar era tan lindo que le parecía un buen lugar para morir. De repente la mañana se sintió en la mañana, esa mañana, un grito a lo lejos. Y él dijo: una revuelta, una guerra. Y tuvo miedo. Y siguió escuchando atentamente y siguió sintiendo esos gritos, pero al rato pudo identificar que no eran gritos de guerra, sino más bien de alegría. Y dijo: ¿no será que el nuevo maestro está cerca? Y se puso a caminar. Llegó al camino principal, pero se dio cuenta que venía gente. Entonces se alejó del camino principal y empezó a avanzar por entre los bosques.
Toda la gente iba hacia valle adentro, y cada vez que él avanzaba, sentía más fuerte, más nítidos los gritos, y se daba cuenta que eran de alegría, que habían cánticos, que habían hosanas. Y el hombre fue cobrando más ánimo. De pronto, en la ladera de la montaña, él vio un tumulto de gente. Y por los caminos principales vio cómo más gente se aproximaba a ese tumulto. Y se acercó lo más que pudo, se guareció debajo la sombra de un árbol frondoso y se ocultó detrás de su tronco para ver más cerca qué es lo que pasaba. Y se dio cuenta que encima, o sea, en la ladera, en la parte superior del grupo, había un pequeño grupo que se destacaba. Pero había un hombre en especial que se destacaba sobre los demás. Ahí le llevaban los enfermos y ese personaje los sanaba y se producían entonces los gritos, los aleluyas, los hosanas de la multitud. Se acercó otro poco más para ver más cerca. Y sí, ese tenía que ser el nuevo maestro, que no se alejaba de nadie, que los acompañaba, que les enseñaba, que les hablaba y que no rechazaba a ningún enfermo. Entonces él dijo, voy a ir en su encuentro, voy a salir de aquí y voy a llegar a donde él está. Salió de su escondite y se puso a caminar lentamente de acuerdo a sus fuerzas, pero sacando fuerzas de su flaqueza, siguió avanzando. Y de repente la gente se da cuenta que Jesús empieza a mirar a lo lejos. Y la gente curiosa quiere saber qué está mirando Jesús. Dan la vuelta atrás y se dan cuenta que venía hacia el grupo, hacia el tumulto, un hombre andrajosamente vestido, que venía penosamente caminando. Y de pronto un grito de advertencia. ¡Es un leproso! ¡Es un leproso!, gritan. Y la gente toma piedra y le tira. Y otros le insultan y lo ahuyentan. ¡Ándate, vete de aquí! Pero el sordo no parecía escuchar. El leproso no parecía escuchar, ni parecía ver las piedras que caían cerca suyo. Entonces la gente pensó que era un sordo, que ya estaba sordo, y se alejaron. Los discípulos también quisieron tomar de la mano al Señor y sacarlo de ahí para protegerlo. Pero vieron en el rostro de Jesús una hermosa sonrisa y una mirada de confianza a ese leproso. Entonces lo dejaron, se retiraron un poco a unos 15 metros de distancia, que era la distancia prudente para estar de un leproso. Y el leproso siguió avanzando hasta que llegó donde Jesús estaba. Se arrodilló a unos 15 metros de distancia y elevó una corta oración. Te invito a que veamos el Evangelio según San Lucas, según San Marcos, para ver el desenlace de este encuentro. Evangelio entonces según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. O sea, Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Sí, el leproso, cuando llega ante la presencia de Jesús, tiene una actitud especial. En primer lugar, el leproso le ruega a Jesús. Y el ruego denota humildad, denota reconocimiento que se está ante un ser superior a él mismo, que lo puede ayudar. Eso significa rogar. Cuando uno le ruega a alguien, es porque ese alguien lo puede ayudar, es porque ese alguien tiene más fuerza que uno, ¿verdad? Pero ese leproso no tan solo ruega, sino que dice la Biblia, dice, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. El leproso se arrodilló ante la presencia de Jesús. No solo le rogó. E hincar la rodilla significa indudablemente respeto, temor a Dios, ¿verdad? O sea, uno se arrodilla ante la presencia de Dios. Y eso es lo que demostró precisamente ese leproso. Pero fíjate la corta oración que sale de sus labios. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, sometió su problema a la voluntad de Cristo. Señor, si quieres, si es tu voluntad que yo sane, puedes hacerlo. Yo creo en ti. Yo creo en tu capacidad para sanarme de este mal. Eso es lo que el leproso, en otras palabras, le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús, teniendo misericordia de él, dice el versículo 41, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús, cuando ve al leproso arrodillarse, se acerca a él. Mientras el leproso hincaba su rodilla y rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme, Jesús se había encaminado a él. Y cuando el leproso termina de hacer esa corta oración, Jesús ya estaba a su lado. Le toca su cuerpo y le dice: quiero, sé limpio. Sí, Jesús no rechazó a este enfermo, a este leproso, porque Jesús no rechaza a nadie que viene a Él con humildad, y menos si viene con necesidades, suplicando a Dios su ayuda. Sí, así es nuestro Señor Jesucristo. Él no temió entonces contagiarse por este enfermo, sino que acudió a él y le dijo: quiero, sé limpio. Y veamos el resultado. Leamos nuevamente el versículo 42. Y así que él hubo hablado, o sea, así que Cristo hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante sus carnes llagadas, sus carnes podridas fueron sanadas y su piel adquirió
el sano rosado de la salud. Y el hombre cobró sus fuerzas, se sintió fuerte nuevamente, toda su vitalidad volvió a él y su cuerpo se miró sus manos y su cuerpo estaba todo sanado. El único vestigio que le quedaba de su enfermedad era su ropa andrajosa que le quedaba. Sí, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Pero entonces Jesús le hace un encargo. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, ándate luego, pero te encargo rigurosamente lo siguiente. ¿Y qué le encargó Jesús? Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hermanos míos, era tan grande el odio que los sacerdotes, que los fariseos, que los saduceos y los escribas sentían por Jesús, que Jesús sabía muy bien que si ese hombre, antes de ir al sacerdote, empezaba a contar su historia y decir que Jesús lo había sanado, el sacerdote nunca habría reconocido su santidad y lo habría mandado de vuelta con los leprosos para que se volviera a contagiar. Por eso es que Jesús le da esta extraña orden. Anda y no digas a nadie nada, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por la purificación que la ofrenda que Moisés mandó por tu purificación. No era común que sanara un leproso en esos tiempos. Prácticamente, a la verdad, nadie había sanado en Israel, sino que Naamán el sirio. Pero eso por efecto de un tremendo profeta de Dios. Así que cuando llegó el leproso rápidamente con su ofrenda ante el sacerdote que lo había examinado antes y que lo creía ya muerto, se sorprende y queda tanto para adentro que lo revisa mudo, ¿verdad? Lo analiza, pero está sano. Sí, está sano, nunca ha estado enfermo. Recibió la ofrenda, la ofreció y lo despidió luego. El leproso corrió hacia donde estaba, hacia el hogar de su familia. Pasó por su vecindario, llegó a la puerta y golpeó rápidamente. La esposa que estaba adentro junto con los niños se sorprendió. ¿Quién golpea así, tan apresurado? Y de pronto el leproso la llama por su nombre y la mujer se estremeció porque no podía creer. ¿Cómo podía estar su marido fuera? Y trémula salió a abrir la puerta. Se fundió en un gran abrazo con su marido. Luego llegaron los hijos y también se abrazaron todos. En un abrazo mudo, silencioso, por largo rato. Mientras las lágrimas corrían por las mejillas de todos ellos, hasta que por fin la esposa pudo preguntar, ¿cómo es que ha sucedido este milagro? ¿Cómo es que yo, creyéndote ya muerto, vuelves aquí sano? Y el hombre no pudo callar, no pudo ocultar lo que Cristo había hecho en su vida. Y le contó a su esposa y a sus hijos.
Luego aparecieron los vecinos. Pero ¿cómo vecino? Los familiares. Pero ¿cómo vecino ha vuelto sano? ¿Qué le pasó? ¿Cómo es posible? ¿Quién hizo este milagro? Y el leproso ya no pudo callar. Siguió contando cuán grandes cosas había hecho el Señor en su vida. Hoy día hay una gran enfermedad y se llama pecado. Una enfermedad de la cual por lo general todos nos sentimos libres. Todos. Pero cuando miramos por sobre el hombro a los demás, sí, a ellos sí, esos sí pueden ser pecadores. Pero yo no. Yo soy bueno, yo soy justo, yo estoy bien. Eso es lo que comúnmente nos hace creer el demonio, el diablo, que estamos bien, que estamos sanos. Pero fíjense ustedes lo que el apóstol San Juan, cuando ya anciano, con más de 90 años, dice en su primera epístola, en los versículos 7 en adelante del capítulo 1, en la primera epístola de San Juan, dice ahí: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y fíjense lo que agrega el apóstol y se incluye: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. San Juan era un hombre ya de más de 90 años cuando escribe su primera epístola, su primera carta. Y él, a esa edad, todavía se sentía un pecador. Agrega: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, San Juan, el anciano, el que había sido el discípulo amado de Jesús, a edad superior a los 90 años, todavía se consideraba un pecador. Pregunto, ¿tú y yo somos superiores a San Juan? ¿Somos mejores que él? Porque si él se consideraba un pecador y nosotros nos consideramos justos, algo no calza, ¿verdad? Algo está mal, ¿no es cierto? Claro que sí. Hijitos míos, dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no es el único apóstol que se consideraba un pecador. Veamos la experiencia de Pablo, por ejemplo. Dice en el capítulo 7, versículo 14, y voy a leer algunos versículos del capítulo 7 de Romanos. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo se sentía un hombre carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se dan cuenta? Pablo continúa diciendo y dice: y yo sé que en mí, versículo 18, y yo sé que en mí, esto en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, decía Pablo. Pablo también se sentía un pecador.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremendas palabras del apóstol San Pablo. Te vuelvo a preguntar, ¿soy yo, eres tú superior al apóstol San Pablo? Porque si San Pablo se consideraba un pecador siendo apóstol, ¿qué soy yo? ¿Qué me queda para mí para sentirme justo? Mejor sigamos, hermanos míos, el consejo que nos hace el salmista en el Salmo 139. Salmo 139. Veamos qué nos dice David en este salmo tan precioso. Aquí está, las últimas palabras, los últimos versículos del capítulo del Salmo 139, los versículos 23 y 24. El salmista David le dice a Dios lo siguiente: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si nos preguntamos a nosotros mismos por nuestro carácter, por cómo somos, es evidente que vamos a considerarnos como gente buena, ¿verdad? Muy distinto es si seguimos este consejo que el salmista nos dice. Pidámosle mejor a Dios que examine nuestro corazón, que pruebe nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que Él vea si hay en nosotros camino de perversidad, si hay perversidad en nuestra vida, para que Él sea quien nos muestre nuestro pecado. Y ahí recién podremos ir ante Dios a pedirle perdón por nuestras faltas. Sí, hermanos míos, sigamos entonces el consejo de nuestro del salmista David, del gran rey David, ¿no es cierto? Veamos, ya dijimos qué pasó con el leproso, ¿verdad? Cuando llegó a casa, se fundió en ese abrazo fraternal con su esposa y sus niños. Y cuando ésta le preguntó qué había pasado con él, cómo es que se había producido ese milagro y él ahora estaba de vuelta en casa, el leproso no pudo callar, ¿verdad? No le obedeció a Cristo, no pudo callar y contó cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús en su vida. Sí. Cristo también nos da a nosotros una orden, sobre todo en este tiempo en que Él está ya por venir, en que debe terminarse la predicación del Evangelio a todo el mundo entero. Porque así dice sus palabras. Entonces vendrá el fin. El Señor nos encomienda lo siguiente, capítulo 28 de Mateo, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos míos, esta es la comisión que Cristo nos encarga a nosotros. Resulta curioso, pero por lo general
al igual que el leproso, le desobedecemos al Señor. El Señor nos pide que vayamos y contemos cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros. Y nosotros, en vez de obedecerle, callamos y no le decimos nada a nadie. El leproso, sin embargo, a pesar que también le desobedeció a Cristo, no pudo callar. Y le contó al mundo entero, a todo su vecindario, cuán grandes cosas había hecho el Señor por él. Pregunto, ¿no habrá hecho el Señor grandes cosas en tu vida? Yo creo que sí. ¿Qué tal si tenemos una corta oración y cuando estemos en casa, en nuestro aposento, a solas, doblemos nuestras rodillas y pidámosle a Dios que examine nuestro corazón, que pruebe nuestros pensamientos y que nos muestre nuestra pecaminosidad? Porque sin duda alguna no somos superiores ni a Pablo ni a Juan, y ambos apóstoles se consideraban pecadores. Cerremos los ojos y oremos. Maravilloso Dios, clamamos a ti, Señor, pidiéndote piedad, pidiéndote que si es tu voluntad nos limpies, Padre, de toda nuestra maldad. Sí, Padre, porque indudablemente somos pecadores. Nosotros no somos mejores ni del apóstol San Juan ni del apóstol San Pablo. Y no nos queda más que reconocer, al igual que ellos, que somos pecadores. Yo sé que el pecado es muy sutil y el diablo también. Por lo general, nosotros solamente vemos el pecado en los demás. Pero nos olvidamos que los peores pecados generalmente pasan desapercibidos para el hombre. Y los peores pecados en nosotros pueden ser el orgullo, la altivez, el egoísmo, la indiferencia ante el dolor ajeno, Señor, la vanidad, la soberbia. Padre Celestial, examina nuestro corazón entonces y muéstranos nuestra realidad para de esa forma poder acercarnos a ti y pedirte que tengas piedad de nosotros y, al igual que el leproso, doblarnos nuestras rodillas ante tu presencia y pedirte perdón y que nos limpies de todas nuestras inmundicias. Lo imploramos y agradecemos por Jesús. Amén.